Segunda parte de Economía para todo público. En 14 grados está estimada la máxima para esta tarde, con esta inestabilidad que se va a mantener inclusive también para mañana domingo, aunque vemos que tímidamente va asomando el sol, pintando un poco la situación atmosférica en Mendoza. Y también recordamos, para que nos comenten al respecto, pero sobre todo para que se sumen al monitoreo de precios que proponemos en Economía para todo público. Tu producto y el precio respectivo nos sirve para poder llevar nosotros un monitoreo de la evolución de los precios. También cualquier saludo o consulta que quieran realizar, recordando que se atiende la pregunta ciudadana sobre el final del programa. Todo esto lo hacen en el 2616-516916, es nuestra línea de WhatsApp, y la línea pública el 462-3602. Retomamos el tema de créditos hipotecarios, Pablo. Escuchábamos recién la primera parte de Martín Tetaz y quizá esta diferencia radical entre un crédito con tasa fija y con tasa variable, ¿no? Así es, justamente Martín Tetaz hacía hincapié en la diferencia que había antes con los créditos hipotecarios a tasa fija y con los créditos hipotecarios ahora a tasa variable. Básicamente la diferencia radica en los ingresos que se le exigen a las familias. Cuando el crédito era a tasa fija, los bancos tenían que exigir una cuota de ingreso, unos ingresos familiares muy elevados. Por ejemplo, para poner un caso concreto, si uno solicitaba un crédito hipotecario a un plazo de 15 años con una relación cuota de ingreso de 30%, a las familias se le pedían ingresos superiores a los 60.000 pesos y la cuota fija mensual rondaba los 20.000 pesos. Uh-huh. ¿Qué pasó? Ahora con el tema de la tasa variable, tanto el ingreso que se le exige a las familias como la cuota inicial se han reducido un 60%, es decir, hoy una familia tiene que demostrar ingresos por 26.000 pesos y la cuota inicial que paga ronda los 8.000 pesos. ¿Y por qué decimos cuota inicial? Porque recordemos que los créditos hipotecarios en UVA o en unidades de valor adquisitivo se van ajustando por la inflación. Es decir, a medida que yo voy pagando las cuotas mensuales, ese capital que me va quedando restante por pagar se va actualizando por inflación y esto hace que la cuota que yo pago todos los meses suba en el tiempo. Uh-huh. Pablo, en esta diferencia que marcabas, también estimo yo que hay una diferencia de plazos, digamos, entre lo que era en su momento la cuota fija y ahora la cuota variable. Ahora cuando hablamos, digamos, que a la familia se le pedía con un crédito a tasa fija unos 60.000 pesos y ahora unos 20.000, ahí estamos comparando lo mismo, es decir, un crédito con un ejemplo de 15 años, uh-huh, con una cuota de ingreso del 30%. Entonces, viendo esta situación, los créditos hipotecarios a tasa fija apuntaban a la clase alta, porque no era fácil reunir 60.000 pesos de ingresos familiares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El Banco Central se puso a estudiar, hizo algunos números y vio que una alternativa para que la clase media tuviera acceso a la vivienda era crear estos créditos hipotecarios a tasa variable. Recordemos que en Argentina tenemos un déficit habitacional de 3,5 millones de viviendas. Es decir, de este 3,5 millones de viviendas, hay 2 millones que tienen problemas de calidad. Y hay 1,5 millones de viviendas que hacen falta construir. Por lo tanto, es una problemática bastante importante. Y en este sentido, como para contrarrestar este problema, el Banco Central lanzó estos créditos hipotecarios a tasa variable. ¿Por qué decimos a UVA o tasa variable o unidad de valor adquisitivo? Porque para calcular esta UVA se toma un valor de referencia, es decir, una UVA tiene el valor equivalente a la milésima parte de un metro cuadrado de construcción. Se calcula que hoy en Argentina, en promedio, un metro cuadrado de construcción ronda los 19.000 pesos. Por lo tanto, la milésima parte de eso son 19 pesos. Es decir, hoy una uva cuesta 19 pesos. Uh-huh. Y esto es lo que luego se va tomando en cuenta como referencia a medida que uno va avanzando en el crédito en el tiempo y va pagando cuota por cuota. Otro tema importante es que este tipo de créditos puede funcionar solamente en un contexto donde tenemos inflación a la baja. Porque recordamos que tanto el capital como las cuotas se van ajustando por la inflación. Entonces es muy importante que para que este sistema funcione, que la inflación vaya bajando todos los meses. Uh-huh. Y este tipo de crédito beneficia sobre todo a quienes hoy pagan un alquiler. Porque quienes hoy están pagando un alquiler, este alquiler cada 6 meses o cada 12 meses sube en función de la inflación. En este caso, si uno toma un crédito hipotecario
en uvas, ocurre exactamente lo mismo. La cuota va a ir subiendo, en este caso todos los meses, pero esa cuota no puede superar el 30% del sueldo que yo ingreso. Es decir, yo lo que destine todos los meses a pagar mi crédito hipotecario no puede superar el 30% de mis ingresos familiares, cosa que en el alquiler no sucede. Claro. Si el alquiler me lo sube en el 30%, yo ahí pierdo poder de compra para el resto de los bienes, ¿no? En cambio, en este caso, tenemos cláusulas que no pueden subir más allá de ese 30%. Sí, inclusive hoy por hoy, si uno está interesado en entrar en un alquiler, ya está establecido el monto del primer año y el 30% se aplica automáticamente en el segundo, y justamente uno, siendo optimista, cree que la inflación tiende a la baja en nuestro país, y pensando en los próximos 12 meses seguramente estarán muy lejos de ese 30%, entonces definitivamente perdemos considerablemente también entrando en un alquiler y teniendo ese aumento del 30% para el segundo año. Sí, si yo miro la inflación para los próximos 12 meses, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué espera el mercado que pase con la inflación entre agosto de este año y agosto del año que viene? Bien. La inflación anual ya está en el 18%. Claro. ¿Sí? Si yo miro en los últimos 12 meses, es decir, qué pasó entre julio del año pasado y julio de este año, la inflación está en el 20%. Es decir, si vamos haciendo esa comparación a medida que van pasando los meses, transcurriendo los meses, vemos que mes a mes la inflación va bajando. Todavía sigue siendo muy alta para estándares internacionales, pero mes a mes va bajando, y tal vez por eso es un poco el éxito que han tenido estos créditos hipotecarios, ¿no? Porque en lugar de yo salir a alquilar, esa misma plata la puedo destinar a mi vivienda. Uh-huh. Y ya que entramos en el tema, por ahí no forma parte de lo que teníamos preparado, pero hablando del tema de alquiler, justamente me parece importante destacar o consultarte en realidad, Pablo, si existe al corto o al mediano plazo establecer, ya sea por ley o por algún tipo de reglamentación, que en este caso ya sea el dueño de la propiedad o cuando hay una inmobiliaria de por medio, pero que se le pueda limitar ese aumento que uno, entrando ya en un contrato de alquiler, tiene que dejar firmado, y que sabe que a los 12 meses le va a aumentar. Parece lógico desde allí, a sabiendas de la inflación, pero no un 30% que, como bien marcás, casi duplica lo que se estima para ese año. En realidad lo que no se puede prohibir, lo que sí el Banco Central constantemente está sacando pautas de cuánto va a ser la inflación, y muchas veces hace publicidades, ¿no? Y pone avisos diciendo, bueno, la inflación va a ser tanto por ciento cuando vos negocies tu alquiler. Ten en cuenta que la inflación hoy para los próximos 12 meses está en el 20% y no en el 30%. Da indicios del Banco Central para que uno pueda ir a negociar, pero digamos a nivel estatal no se puede hacer nada. Bien, no se puede intervenir en ese caso. No. Otro punto importante es que preocupa sobre todo al tema de los créditos hipotecarios. En realidad son dos temas. Uno es qué pasa si sube el dólar, como ocurrió la semana pasada, o qué pasa si la inflación, en lugar de bajar, sube. Entonces, en este caso, si el dólar sube, acá el problema es para aquellos que van a comprar la vivienda, es decir, aquellos que tienen preadjudicado o adjudicado un crédito. Si el dólar sube, esa propiedad que ellos tenían pensado comprar se revalorizó. Entonces el crédito que ya tenían apalabrado no les alcanza. Entonces el Banco Nación ha salido a amortiguar este tipo de impacto con algunas medidas. Y el otro tema que recién comentamos un poco fue el tema de la inflación. Si la inflación se acelera, los bancos están obligados a extender el plazo del crédito. Es decir, en lugar de ofrecértelo a 30 años, te lo pueden ofrecer a 31 o 32 años, para que vos nunca pagues más del 30% de tus ingresos familiares. Es decir, el monto de la cuota se mantiene, pero sería mayor cantidad de Exactamente. cuotas. Bien. Llegan algunas consultas a la línea de WhatsApp al 2616-51-6916. Una opinión o comentario, en este caso, por cuestiones políticas, al gobierno y a los ciudadanos que tenemos créditos hipotecarios no nos conviene que la inflación suba, sino aumentará la cuota. Antes el gobierno manipulaba el INDEC, esperemos que eso no suceda. Comentario de nuestro oyente, que mandamos un fuerte abrazo también. No, está claro que es fundamental que la inflación baje. Es fundamental para todos, sobre todo para los sectores más vulnerables, para aquel que vive de una jubilación mínima o de una pensión, o aquel que tiene un salario fijo. Es muy importante que la inflación baje. ¿Por qué? Porque ellos son a los que más les pega, ¿no? Al que no tiene tarjeta de crédito, al que no tiene tarjeta de débito, son los más perjudicados. Y para el tema de los créditos hipotecarios es fundamental, porque una de las pocas formas de poder acceder a una vivienda en nuestro país es a través del crédito hipotecario. En la mayoría de los países del mundo, uno accede a los créditos hipotecarios a través de una vivienda.
En este país, digamos, nuestro país no existía, no está la costumbre de pensar a 20, 30 años, ¿no? Es muy difícil, pero yo creo que esta es una buena posibilidad, pero para ello tiene que seguir bajando la inflación. Nos preguntan, por otro lado, otro de nuestros oyentes, si hay créditos hipotecarios UVA para segunda vivienda. Los bancos oficiales ofrecen créditos hipotecarios en UVA solamente para vivienda permanente y de residencia común, es decir, para vivienda en la cual yo vaya a habitar y vaya a vivir. Algunos bancos, por ejemplo, el Banco Provincia, que aquí en Mendoza no lo tenemos, el Banco Provincia sí ofrece una alternativa para segunda vivienda, y los bancos privados, la mayoría ofrece para segunda vivienda, pero el Nación y el Banco Ciudad no, solamente para vivienda única. Bien, vamos a seguir ampliando este tema porque estamos en Economía para Todo Público y claro, parte de ese público está más que interesada. Además, lo demuestran nuestros oyentes en la línea pública, en el 2616-516916, allí el WhatsApp, y por teléfono al 462-3602. Aumenta la temperatura, llega a los 9 grados esta linda mañana mendocina, que ha amanecido con la cordillera nevada. Si venías por el acceso este ingresando a la ciudad, te habrás percatado, como quien les habla. En tu caso, Pablo, ¿lo viste? Sí, hermoso se veía todo hermoso. Nevado. Hermosa la cordillera. Bueno, lo cierto es que estamos con 30 minutos más todavía de material en Economía para Todo Público. Los acompañamos hasta las 12, seguimos en la red. Las 12, seguimos en la red.